gran saludo a todos los interesados, un gran abrazo, donde quiera que se encuentren. En el último video hablamos ya de la caída del Imperio Azteca, la última batalla en Tenochtitlan y la captura del último Tlatoani, el último emperador azteca, Cuauhtémoc, su heroica defensa de la ciudad y la subsecuente derrota del pueblo mexica. Cuauhtémoc es capturado por Cortés. Cortés quiere recuperar el tesoro, que es obviamente una de sus principales motivaciones para poder conquistar esa gran ciudad, ese gran imperio. El tesoro que nunca pudo recuperar obliga a Cuauhtémoc, lo forza a Cuauhtémoc para que revele dónde se encuentra este gran tesoro. Cuauhtémoc no lo hace así, intenta fútilmente tratar de localizarlo en el fondo del lago, no lo recuperar, no lo encuentra. En una expedición a una región reconocida entonces como las Cibueras, que es realmente lo que es Centroamérica, parte de Centroamérica, el país de Honduras. Una expedición que Cortés hace, se lleva a Cuauhtémoc como prisionero. Ya después de esa tortura, de la famosa tortura donde le quema los pies a él y al señor de Tacuba, Cortés en esa trayectoria a las Cibueras inventa unos cargos en contra de Cuauhtémoc y lo manda a ejecutar. Una versión que existe de algunos historiadores, de algunos escolares, dicta que la muerte de Cuauhtémoc fue generada por un colgamiento, el haberlo colgado. Hay otras versiones y lamentablemente muchos de estos importantísimos eventos no han sido confirmados, pero la versión probablemente más verídica es de que fue muerto colgado. Obviamente la historia lo reconoce como el último gran Tlatoani, el último gran emperador azteca, el valiente líder de los mexicas. Es obviamente importante recalcar que la historia, a través de la historia de la humanidad, como resultado de todos esos conflictos y numerosos conflictos que han sucedido en todas partes del mundo, la historia se reconoce y se pasa generación tras generación y es reconocida y es hablada y es estudiada, pero es originada por la versión que ofrece el vencedor. Esa versión es la más predominante, la que se reconoce más, y la conquista de México no es la excepción. Existe la versión variada de fuentes que ya hemos mencionado, algunas de las fuentes que hemos mencionado en este trabajo, que habla de la versión del español, la versión española, y cómo en términos generales se dicta que esa conquista fue efectuada por un pequeño número de españoles valientes que tenían fines de conquistar estos reinos y basados en superioridad militar bélica y obviamente la astucia diplomática de Cortés, que los llevaron a que finalmente conquistaran estas tierras. Obviamente se usa la bandera de la religión como un vehículo importante para poder conquistar a estos pueblos y así someterlos al catolicismo y al servicio del monarca español. Pero la versión del vencido, la versión de los aztecas, es raramente conocida, es raramente no estudiada, pero es realmente, como es muy pequeña, es difícil a veces contrabalancear la historia escrita y dada a todos nosotros por los españoles. Existen unos trabajos académicos que son generados por escritos
que se encontraron o escritos que fueron promulgados por los aztecas. Hay ciertas dudas acerca de los orígenes de esos escritos porque fueron así formulados en un orden alfabético, y obviamente estos escritores, aparentes escritores aztecas, pues no sabían el idioma castellano. Lo que sí es importante saber es de que los misioneros que fueron encargados en la conversión de los indígenas al catolicismo emplearon tácticas que les dieron muy buenos resultados, y una de esas tácticas fue el aprender el dialecto náhuatl. Decidieron que era mejor tratar de comunicarse con ellos a través de su propio dialecto y no emplear la violencia militar para forzarlos a convertirlos. Eso les dio mucho más resultados a los misioneros y pudieron convertir a la gran población indígena de la Nueva España al catolicismo. Y eso lo vemos en nuestras sociedades, como el indígena es probablemente el más devoto, el más religioso y el más apegado a las costumbres y tradiciones religiosas de nuestros pueblos. Voy a leer dos textos que fueron generados por un gran trabajo que se hizo, que fue la recolección de todos estos escritos, o algunos de estos escritos que fueron hechos en náhuatl, en el dialecto azteca, y que fueron traducidos al castellano. Estos trabajos fueron traducidos por Ángel María Garibay, de náhuatl, una vez más, a español. Son poemas que relatan el lado los sentimientos de los conquistados, de los aztecas, cómo vieron y cómo experimentaron estos eventos. El que voy a relatar enseguida es basado en los últimos días del sitio de Tenochtitlan, y comienza de esta manera. Y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos, rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta, cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban, en el fuego mismo la comían. Se nos puso precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta, de un pobre era el precio, solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso en nada fue estimado. En la prisión de Cuauhtémoc. Es cercado por la guerra el Tenochca, es cercado por la guerra el Tlatelolca, ya se ennegrece el fuego, ardiendo revienta el tiro, ya la niebla se ha difundido, ya prendieron a Cuauhtémoc-Zin. Una brazada se extiende de príncipes mexicanos, es cercado por la guerra el Tenochca, es cercado por la guerra el Tlatelolca. Pasados 9 días son llevados en tumulto a Coyoacán, Cuauhtémoc-Zin, Cuanacoc, Tetlepanquetaltzin. Prisioneros son los reyes, los confortaba Tlacotzin y les decía: oh sobrinos míos, tened ánimo, con cadenas de oro atados, prisioneros son los reyes, responde el rey Cuauhtémoc-Zin. Oh sobrino mío, estás preso, estás cargado de hierros, ¿quién eres tú que te sientas junto al capitán general? Ah, es doña Isabel, mi sobrinita. Ah, es verdad, prisioneros son los reyes. Por cierto, serás esclava, serás persona de otro, será forjada el collar, el quetzal será tejido en Coyoacán.
¿Quién eres tú que te sientas junto al capitán general? Ah, es doña Isabel, mi sobrinita. Ah, es verdad, prisioneros son los reyes. Es fabuloso tener estos escritos que dictaminan o que nos dan una posibilidad de abrir una ventanita e intentar reconocer o probablemente entender un poco cómo se sentía el pueblo azteca tras la conquista y durante los días agónicos de la última batalla ahí en Tenochtitlan, y saber lo que sentía Cuauhtémoc y cómo veía que sus legados, sus riquezas, su manera de vivir eran totalmente erradicados y arrebatados por los conquistadores. Nosotros como mexicanos, especialmente los que vivimos acá en Estados Unidos, reconocemos que somos o que tenemos herencia azteca, tenemos herencia española y tenemos la herencia indígena, somos mestizos, y es importante que esta historia, esta versión del vencido, nunca se olvide y que siempre se considere. Y yo pienso que entre más conocemos de la historia de nosotros, mucho mejor nos vamos a conocer como individuos, y así podemos valorarnos y tratar de tener una autoestima importante que nos genere una seguridad en un país que probablemente tenga todas estas facetas en las cuales lamentablemente muchas de ellas son manifestadas como actos de discriminación y de racismo. Al valorarnos y conocernos más, nos podremos enfrentar a todas estas facetas horribles de discriminación y de racismo que probablemente enfrentamos diariamente en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios. Seguiremos con la historia. Ya acabamos con la conquista, ahora vamos a seguir los pasos de todos estos emisarios de Cortés que fueron enviados a conquistar otros territorios al occidente, como así lo llamaban. Había muchas intenciones, obviamente había todas esas historias de riquezas de pueblos construidos en oro que habían llegado a oídos de Cortés y que era importante para él el conquistar estas regiones. Vamos a hablar en detalle de lo que pasó, lo que sucedió, cómo sucedió. Vamos a hablar de muchos personajes, todos estos que poblaron la región de Nueva Galicia, que es actualmente el estado de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí. Y cómo fue que se pobló esta región, y especialmente, obviamente, vamos a hablar con detalle cómo se pobló nuestra región, la región del norte del estado de Jalisco, conocida como la región de los Altos. Vamos a hablar en detalle acerca de eso, como digo, enumerando muchos eventos y las razones principales por las cuales se efectuó esta conquista. Al momento en que Cortés manda o envía a todos estos emisarios o toda esta gente de confianza, ahí nace nuestra herencia, ahí en esas instancias es cuando se genera nuestros orígenes como mestizos. Nos vemos, suerte a todos.